Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias al Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, bueno, todos los que agradeció Andrés, a Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que realmente fue un placer conocerlos y estar trabajando en equipo, a María Laura Rosas, que hizo un gran esfuerzo por venir hasta acá y también presentar con nosotros esta primera jornada. Me toca y voy a tratar de ser lo más breve posible, porque yo creo que lo jugoso de esta jornada están en las siguientes presentaciones. Entonces voy a comenzar. Ahí va. ¿Para todos? No manejo el... Ahí va. Como decía Andrés, todo esto empezó precisamente con una preocupación compartida. Desde Archivo Intermedio nosotros realizamos asistencias técnicas y en materia de conservación. Precisamente es cuando yo me enfrento con la problemática en otros niveles, en otro contexto, ¿no es cierto? Entonces es cuando la primera vez que me encuentro con esta problemática fuera del archivo general, fuera de lo que yo conocía, inclusive con riesgos mucho más graves con los cuales generalmente uno puede estar tratando. Entonces, en primera instancia, este primer encuentro con los riesgos laborales y más profundamente fue a partir de estas asistencias que realiza Archivo Intermedio a las instituciones, digamos, de la Administración Pública Nacional y otras que la soliciten, ¿no? Y también, precisamente, dentro del programa de capacitación de Archivo General de la Nación, que se hacen talleres sobre conservación preventiva, que por suerte he encontrado varios participantes de esos talleres acá en este encuentro, me han compartido sus preocupaciones acerca, digamos, de los riesgos con los que trabajamos todos los días, y fuimos compartiendo, intercambiando estas experiencias y sugerencias para ver, digamos, cómo profundizamos. También en el Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e Interventiva de Museos, Archivos y Bibliotecas, que antes organizaba el Museo Histórico Nacional del Cabildo, hoy en día lo está organizando ASIMPAC, que es una asociación internacional para la protección del patrimonio. El próximo encuentro se va a realizar en octubre, y en este encuentro particularmente hubieron ponencias sobre los riesgos laborales en archivos y en otros lugares donde se trabaja con patrimonio documental, y el profesional, en particular Yerko Cuitral, un especialista, donde dio precisamente datos duros sobre esta problemática y puntual, y a qué nos enfrentamos cuando no tomamos los riesgos o sea, no tomamos las medidas preventivas con respecto a estos riesgos específicos, que obviamente también más adelante va a hablar María Laura. Y también, como decía Andrés, a partir del CAM, que nos hemos encontrado con otros colegas y profesionales, bueno, como Andrea Giomi, y ahí es cuando tengo el placer de conocer a María Laura Rosas, con su presentación del afiche. Empezamos también a visibilizar más la problemática, o sea, a encontrarme también con esto que trasciende el Archivo General de la Nación a otras instituciones, a otros países. Bueno, a ver si sale la siguiente. No, obviamente no controlo esto. Ahí va. Bueno, con respecto, a partir de toda esa información que empecé a recopilar y demás, surgieron estos interrogantes. ¿Cuáles son los riesgos específicos? ¿Sí? O sea, una cosa por ahí, inclusive lo que puede decir la bibliografía en general sobre conservación del patrimonio, y algo específico, empezaba a notar algunas diferencias con respecto a otro tipo de patrimonio, porque se relaciona precisamente con la materialidad, se relaciona con el contexto, con el medio ambiente. Entonces, a partir de eso y de todas las experiencias que venía recopilando,
surgieron, empezar a decir, bueno, ¿cuál es el riesgo específico, ¿no? Después el tema del tiempo de exposición a los riesgos y otras medidas preventivas, porque generalmente uno piensa que al exponerse menor tiempo, digamos, tiene menos posibilidades de contraer ese riesgo. Sin embargo, bueno, eso tiene que estar llevado también de otras medidas preventivas y hay que ver hasta qué punto ese tiempo de exposición menor favorece, digamos, el tema del riesgo. Con respecto también a la justificación y a la adquisición de insumos para la protección personal y la intervención apropiada del material afectado, una gran problemática compartida en varias instituciones es que para desarrollar tareas específicas como la descontaminación, la limpieza o desde ir a buscar la documentación o los volúmenes que nosotros manejamos o los formatos que nosotros manejamos, necesitamos herramientas apropiadas, desde una escalera firme, ¿sí? Desde guantes, máscaras, antiparras, todo el equipo personal necesario, específico. Me he encontrado con situaciones en las cuales, como se desconoce la tarea, entonces hay un descreimiento de por qué necesitas una máscara o por qué necesitas un barbijo, ¿sí? ¿Qué vas a operar? ¿No? Me he encontrado con personas que me dicen, no, mira, yo me compro mis propios barbijos, porque la institución, o sea, no tienen forma de justificar la compra de insumos para protegerse. ¿Por qué? Porque hay cierta cuestión específica que cuesta todavía hacer llegar, digamos, a las autoridades para que entiendan que nosotros necesitamos la protección debida. Y bueno, también con lo que contó, me parece que se me fue otro más. Ahí va. Bueno, como decía Andrés, que a partir de toda esa información y estas preocupaciones compartidas con otras instituciones y junto también lo que había ya charlado con María Laura Rosas, empecé a investigar desde mi lugar a ver si había una legislación o una normativa específica con respecto a la salud en los archivos, en los centros de documentación y biblioteca, que elegimos estos reservorios en particular por las características que comparte el patrimonio, ¿no? Con respecto a la materialidad, el volumen, el tema de la consulta al público, ¿no es cierto? O sea, son características que donde después se va o donde va a ser la fuente de los diversos riesgos, ¿no es cierto? Entonces me encontré, digamos, que no es que existe una normativa, una legislación específica para archivos, para bibliotecas, o sea, y que contemple nuestras tareas específicas. Entonces, en este seminario que comentaba Andrés de Costa Rica, la idea es que, bueno, visibilizar la problemática para que en un futuro, en una futura ley de archivos, se contemple el tema de la salud ocupacional dentro de esa legislación. Porque quizás una legislación, una normativa, ayudaría a todo lo otro, a la gestión precisamente tanto de la cultura de la prevención de los riesgos laborales como de la agilización para todos los medios que necesitamos para desarrollar y tener buenas prácticas, buenas prácticas de trabajo, ¿no es cierto? Y a partir de este trabajo de la salubridad en la conservación de archivos hacia una normativa de archivos que incluya los riesgos ocupacionales, y lo que contaba Andrés, hubo un consenso para poder investigar. Entonces, a partir de ahí y por la conexión entre instituciones, es que también invitamos a participar a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que precisamente ante nosotros nos abrió
completamente un mundo, y es que se armó este proyecto de investigación y que tenemos como primeros objetivos determinar los riesgos específicos, relevar la normativa vigente, establecer las medidas preventivas y generar productos de difusión, ¿no es cierto?, y capacitación, donde ya con esta primera jornada nosotros empezamos por un lado, a verificar ciertos supuestos que tenemos con respecto al interés y demás, y por otro lado querer recopilar información. Pero también, digamos, con respecto a esto que nos reúne, y conversando con compañeros del archivo, surge el interrogante: mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Sí? Mientras se concreta este proyecto de investigación, entre otros que se están desarrollando, ¿cómo se baja esta información en la práctica cotidiana y en el presente? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo mejoramos nuestra situación laboral? Y, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación existe un grupo, y desde la acción gremial de ATE y reunidos con CIMAT, que han generado un informe y que están haciendo relevamientos por todos los departamentos de este edificio, que, bueno, espero que lleguen a archivo intermedio también en algún momento para precisamente determinar estos riesgos específicos. Como hay diferente materialidad, precisamente hay una diversidad de esos riesgos, entonces ya ellos generaron una información específica con respecto a eso que, bueno, seguramente será elevada a las autoridades y que esperamos sea contemplado, ¿no? Y, por ejemplo, también los departamentos de archivo intermedio y audiovisual no participamos de la fumigación preventiva. Tenemos un control integral de plagas donde es distinto a otras políticas de prevención con respecto a la fumigación que se realiza en la mayoría de las instituciones, que se hace de forma preventiva y, digamos, sin ningún tipo de control con respecto a los tóxicos que se generan en el ambiente, que están en contacto tanto con los trabajadores como con el patrimonio y con los usuarios de ese patrimonio. Entonces, particularmente estos departamentos tenemos otra política de control integral de plagas donde no generamos esa fumigación general. También desde archivo intermedio hemos hecho protocolos específicos de conservación y de buenas prácticas que incluyen, digamos, el tema de los riesgos específicos a cada actividad, desde la contaminación, desde el trabajo, digamos, específico de la conservación, o el trabajo en los depósitos, o el trabajo mismo archivístico de la descripción. O sea, cada uno tiene su riesgo, está en mayor o menor contacto, pero de todas maneras existe un riesgo preciso, además de las condiciones edilicias. Entonces hay protocolos para eso, para poder aplicarlos. También nos hemos encontrado con que el Servicio Médico del Ministerio del Interior está enviando una difusión a los trabajadores vía mail sobre medidas preventivas con respecto más que nada a riesgos ergonómicos, para lo cual también hemos visto que es una temática que trasciende este lugar. El Archivo Histórico Provincial de Córdoba, que forma parte de este grupo, desarrolla medidas y tratamientos específicos de conservación preventiva. Está analizando cómo hacer una descontaminación masiva sin que el trabajador esté expuesto a ese material, y por otro lado también está investigando con sustancias naturales cómo atacar particularmente la documentación afectada con hongos. Digamos, están investigando por ese lado, aparte que tienen todo un protocolo también de conservación con respecto a la documentación contaminada en relación tanto al trabajador como a los usuarios. Entonces, en base a todo esto, ¿no?, que vamos reuniendo, que vamos escuchando, que vamos tratando de visibilizar tanto la problemática como tratar de determinar estos riesgos,
es que decimos que es necesario y que es la oportunidad y es el momento de aunar y sistematizar todos estos esfuerzos para que realmente podamos no solamente mejorar las prácticas, sino también prevenir, poder en un futuro que esto mismo esté inserto en una legislación que favorezca a los trabajadores y también al patrimonio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Gracias. Con permiso. A ver si yo estoy seguro. Sí, seguridad. Bueno, primeramente gracias por invitarnos. Soy Alejandro Machado del Departamento de Capacitación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y queremos acercarles algunas cosas para compartir. Seguramente algunas cosas ya las conocen, otras no. Bueno, la idea es trabajar en conjunto, como venimos trabajando, ya se contó que venimos integrando este equipo y obviamente, digamos, desde nuestro punto de vista, esto es muy importante. Digamos, escuchaba a parte de ustedes y al director mismo decir, este no es el único grupo de trabajo y hay muchas cosas muy importantes. Entiendo que así sea para ustedes, para nosotros esto es lo más importante, nos dedicamos a esto. Entiéndase también que ahora vamos a decir algunas cosas. Entiéndase que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un organismo de control, entonces el sesgo de las cosas que nosotros vayamos a decir, ¿sí? Filtrenlo ustedes, porque nosotros no somos academia, no somos lectores, no somos consumidores de conocimiento para no hacer nada, somos organismos de control, ¿sí? Entonces eso filtrennos, ¿sí? Porque es una cosa que, digamos, se nos va a escapar naturalmente, ¿sí? Bueno, ahí estamos nosotros y quería contarles brevemente a qué nos dedicamos. Esta es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Qué hacemos? Sé que ahí atrás no se ve nada, pero acá dice Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Lo que hacemos es el control, les decía, somos un organismo de control, sobre las aseguradoras de riesgos del trabajo en primera instancia. La ley que crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dice: créase la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con el fin de controlar las aseguradoras de riesgos del trabajo, que las aseguradoras otorguen las prestaciones que deben otorgar. Y ahora vamos a ver cuáles son. ¿Qué son las aseguradoras de riesgos del trabajo? Bueno, son organismos, son entes privados con fines de lucro que deben, por la ley, deben ser contratadas por los empleadores, por todos ellos. Existen otras figuras, existe el empleador autoasegurado, existe el autoseguro público provincial recientemente permitido por la nueva ley complementaria, la 27348. Pero básicamente las aseguradoras son contratadas por los empleadores. ¿Para qué? No es un seguro patrimonial como el seguro del auto, es mucho más, es distinto. Aunque algunas aseguradoras y algunos empleadores y algunos trabajadores todavía creamos que es simplemente un seguro patrimonial, no lo es mucho más que eso. Y eso venimos a contar también. Son contratadas por los empleadores ¿para qué? En principio para que los asesore en la capacitación para evitar o disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Ese es el kit de la cuestión. Evitar y disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque son malos. ¿Sí? Son muy malos. Para todos, para el empleador, para el trabajador, pero para la sociedad toda, porque hay un montón de cosas que ocurren alrededor de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, alrededor de una persona accidentada o alrededor de una persona enferma, que no se arreglan solo con dinero, tiempo y observación. ¿Sí? Entonces, es contratada por el empleador para esto y eventualmente cuando esto falla, porque todo puede fallar, es más, probabilísticamente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
ocurren, tiene una probabilidad cierta, una probabilidad no nula de ocurrir. Cuando eso ocurre, son las aseguradoras de riesgo del trabajo las que reparan los daños del accidente de trabajo o enfermedad profesional, reparan los daños en tanto integralmente, digamos, en tanto, digamos, a la salud y en tanto lo que habitualmente se denomina, después de que termine todo esto, todo el proceso de eventualmente cura del accidente o la enfermedad, sin ningún tipo de costo, digamos, el costo ya ha sido asumido por todo el sistema, ¿sí? Termina también en lo que nosotros habitualmente llamamos una indemnización. Nosotros, el término técnico de eso es prestación en especie para las médicas y prestación dineraria para lo que nosotros llamamos habitualmente indemnización. Pero bueno, básicamente este es el esquema dentro del cual vamos a hablar, ¿sí? Era necesario contarlo porque básicamente vieron ustedes que lo primero que buscamos antes y solo antes de la reparación es la prevención, ¿no? Y la prevención empieza con esto mismo que estamos haciendo ahora, con esta jornada que estamos haciendo ahora de concientización. ¿Qué es la concientización? ¿Qué es el consciente? ¿Algún psicólogo en la sala? ¿Qué es el consciente? ¿Qué es? Es llevar al consciente aquello que estaba, diría un psicólogo, escotomizado, aquello que estaba escondido, aquello que estaba olvidado, aquello que estaba en el inconsciente. Si alguna de la otra escuela dirían subconsciente, no. Nosotros somos de la escuela del inconsciente, ¿sí? Freudiano, lacaniano. Entonces, ¿qué es la concientización? Es eso, traer al consciente aquello que hemos escotomizado, que hemos naturalizado, ¿sí? Una de las grandes luchas de los higienistas es luchar contra dos términos, dos expresiones que son la peste de todos los colores, la peste negra, la peste bubónica, la peste de todos los colores, que es, esto siempre se hizo así, y acá nunca pasó nada. Esas dos frases son tremendas, ¿sí? Cuando las escuchen, digan, hay algo que está en el inconsciente y que hay que llevar al consciente, porque si siempre se hizo así, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Es la única manera? Y acá nunca pasó nada. Vamos, es cuestión de probabilidad, es cuestión de tiempo. Después de la concientización tenemos que profundizar y vamos a dar capacitación, ¿sí? Ya vamos a dar consciente, ahora estudiemos, veamos de qué va la cosa, ¿sí? Hagamos la cosa en serio, ¿sí? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Sí? Y después de eso, ¿qué viene? Llevarlo a la acción, ¿sí? No es solo adquirir el conocimiento para adquirir el conocimiento nos tiene que ayudar a modificar las situaciones, ¿sí? A modificar, ¿sí? esa cuestión que estaba escondida. Como les contaba, también existe en nuestro sistema de riesgo del trabajo la instancia de la reparación, como les había dicho, prestaciones en especie y prestaciones dinerarias, que han sido modificadas fuertemente y para bien por la última ley complementaria, la ley 27348, en la que alguna vez hablaremos de si es necesario. Pero ahora nos vamos a concentrar en el área de la prevención. ¿Prevención de qué? De accidentes y enfermedades, ¿sí? Nosotros no queremos ni accidentarnos, ni enfermarnos en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no corresponde. Antes estaba absolutamente implícito, ¿sí? Que uno se iba a enfermar. Hablemos de los años 30, de los años 20. Estaba completamente implícito que uno se iba a enfermar, que formaba parte escondida, no sé si del salario, del sueldo anual complementario cuando vino, qué sé yo, no sé. La enfermedad venía, el cansancio, porque y sí, está como imbricado, ¿no? Como naturalmente unido. ¿Saben que no tiene por qué? Como allá atrás no se ve nada, les voy a contar que hay una jerarquía para ejercer las acciones de prevención. Lo primero, no fui yo.
quiero conformar una cosa. Lo escucharon todos, ¿no? No son mis voces. Ok. Lo primero para ejercer la jerarquía de los controles, esto es desde mayor eficiencia en evitar peligros y riesgos hacia menos eficiencia. Desde mayor eficiencia, claro, si hay algún riesgo, lo que hay que hacer es eliminarlo. Digamos, los automóviles causan ¿cuántos accidentes por día? 20, 22, 28, depende. Bueno, listo. Eliminemos y no tenemos más accidentes. Lo eliminamos. ¿Es posible? Algunas veces es posible eliminar el riesgo y otras veces no es posible eliminar el riesgo, ¿sí? Si no es posible eliminar el riesgo, lo que podemos hacer es sustituirlo. Sustituyamos esta cosa, ese riesgo, puede ser una forma de trabajo, puede ser una sustancia, puede ser una máquina, ¿sí? Sustituyamos eso por algo menos riesgoso. Por ejemplo, sustituimos para las cuestiones que tenían que ver con la temperatura, el amianto, probadamente cancerígeno, lo sustituimos por Kevlar y fibra de vidrio. En la creencia actual de que es menos riesgoso. Dentro de 30 años nos vamos a enterar que tal vez sí era menos riesgoso, ojalá sea. Si no podemos sustituirlo, ¿qué podemos hacer? Aislarlo. Imaginen una máquina que hace mucho ruido, ¿sí? No podemos dejar de usarla, no podemos sustituirla, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Y existen métodos con pantallas, con material que hace que el ruido se absorba de otra manera, ¿sí? Y entonces aislamos a la cosa, aislamos a la fuente del riesgo. El riesgo sigue estando, pero lo aislamos del ambiente en donde estamos trabajando. Si tampoco se puede eso, se pueden hacer medidas de ingeniería, ¿sí? Digamos, no puede ser medidas de ingeniería. A veces las medidas de ingeniería son simplemente una campana que distrae un poco de aire en un lugar localizadamente, y la campana es de chapa, que cuesta más o menos, no sé, X y poco, con X tendiendo a poco, y con un motor que cuesta Y con Y tendiendo a poco, y todo me sale X más Y tendiendo a un muy poco dinero, ¿eh? A ver, a veces la cosa no es una gran... No puede ser que tengamos la tecnología como para ahora estar pensando en mandar una misión tripulada a Marte, pero no tengamos la tecnología para no enfermarnos en nuestro trabajo. Si es así, estamos usando mal la tecnología. Estamos poniendo las prioridades de una manera extraña. Tenemos la tecnología como para, no sé, digitalizar el planeta. Tenemos la tecnología como para que las cámaras que están por todos lados, no solo las de Londres, sino las de acá, nos miren y digan, ahí va caminando Alejandro, ahí va caminando tal otro, ahí va caminando, porque hacen una medición. Esa tecnología, ¿y cómo no existe la tecnología como para que no nos enfermemos en nuestro trabajo? Sí existe. Lo que pasa es que, ya voy. Me dicen que pare ya, que avance. Si no podemos hacer eso, existen medidas administrativas, digamos, métodos de trabajo, hay que cambiar el método, ¿sí? Y si no se puede eso, bueno, si no se puede eso, recién hay equipo de protección personal. Ahora bien, existen tareas para las cuales hace falta de movida el equipo de protección personal. Ahora, en la gran mayoría de las tareas se piensa al revés. Se piensa primero el equipo de protección personal y después veamos si podemos eliminar el riesgo, sustituirlo o no. Tratemos de pensar al revés. Ahora sí, hay cosas para las cuales va a hacer falta protección personal, va a hacer falta protección auditiva, protección digamos respiratoria y lo que sea. En 5 minutos va a ser imposible. Lo siguiente, les quería contar que la prevención es como la historia sin fin, como aquella película, porque el paso 1 es identificar los peligros, el paso 2 sería determinar quién podría resultar perjudicado y cómo, ¿sí? El paso 3, ahí viene, el paso 3, evaluar los riesgos y las precauciones, ¿sí?
y registrar esas conclusiones, ponerlas en práctica y además, como bien se decía por ahí, después hacer todo esto de nuevo, N veces, ¿sí? Todas las veces que sea necesario. Atención que peligro no es lo mismo que riesgo, ¿sí? Peligro está implícito en la cosa. Una sustancia química es peligrosa por sí misma. ¿Sí? Hay sustancias químicas por todos lados, ustedes usan sustancias químicas, ¿sí? Ahora, está implícita